Hola a todos, soy el Arcanista, tu guía en esta travesía hacia lo desconocido, donde los misterios y secretos del mundo paranormal cobran vida. Hoy nos sumergiremos en 5 historias de terror sobrenatural que te harán cuestionar la realidad misma. Prepárate para adentrarte en lo más oscuro de lo inexplicable. Liz era una adolescente solitaria. Su madre trabajaba largas horas, dejándola sola en una casa que parecía demasiado grande y silenciosa. El ruido de la puerta cerrándose tras su madre cada mañana marcaba el inicio de sus interminables días de soledad. Todo comenzó una tarde, cuando Liz notó una sombra en el pasillo. Al principio, pensó que era su imaginación, una ilusión causada por la luz que se filtraba por las persianas, pero la sombra persistía, deslizándose por las paredes, siempre al borde de su visión. Liz no le dio mucha importancia. Después de todo, ¿qué podría ser? Sin embargo, la sombra se hizo más atrevida, más definida. Comenzó a verla con más frecuencia, siempre acechando desde los rincones oscuros de la casa. Una noche, mientras se preparaba para dormir, la sombra se movió. No se quedó en su lugar, sino que empezó a seguirla. El corazón de Liz latía con fuerza. Mientras trataba de alejarse, corrió al baño, cerró la puerta y contuvo la respiración, esperando que la cosa desapareciera. Pero cuando abrió la puerta, la sombra estaba ahí, esperándola. Intentó escapar a la cocina, pero la sombra la siguió, deslizándose por el suelo como una serpiente de oscuridad. Finalmente, Liz entró en su habitación, su santuario. Se arrojó sobre la cama, tapándose con las sábanas, como si eso pudiese protegerla, pero la sombra la siguió, deslizándose por el suelo y trepando por las paredes. Fue entonces cuando su gato, un pequeño y valiente felino que siempre estaba a su lado, se interpuso en el camino de la sombra. Liz observó paralizada mientras la sombra se abalanzaba sobre su gato, envolviéndolo en un manto de oscuridad. Escuchó los desgarradores maullidos de su mascota mientras la sombra lo devoraba, dejando solo silencio tras de sí. Liz no volvió a ver la sombra después de esa noche, pero la pérdida de su gato fue un dolor que nunca pudo superar. La casa, que antes era un refugio, se convirtió en una tumba de recuerdos oscuros, y Liz se quedó con la sensación de que algo terrible había ocurrido, algo que no se atrevía a contar jamás. Mariana y Carlos eran una pareja joven que había decidido empezar una nueva vida en las afueras de la ciudad. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano a su casa, encontraron a un pequeño Shih Tzu abandonado. El perro estaba sucio, tembloroso y parecía haber estado solo por un buen tiempo. Conmovidos, decidieron llevarlo al veterinario para asegurarse de que estuviese bien. El veterinario no encontró nada fuera de lo común, aparte de la desnutrición y la suciedad acumulada. Un buen baño y algo de cariño, y estará como nuevo, les aseguró. Sin pensarlo 2 veces, Mariana y Carlos llevaron al perro a su casa, decididos a cuidarlo y darle un hogar. Los primeros días, el Shih Tzu parecía tímido y reservado. Se escondía debajo de la cama, saliendo solo para comer y beber. Mariana y Carlos pensaron que el perro simplemente necesitaba tiempo para aclimatizarse a su nuevo entorno, pero conforme pasaban los días, su comportamiento comenzó a volverse más extraño. Una noche, mientras veía televisión,
Mariana notó que el perro, ahora considerablemente más grande de lo que recordaba, los observaba desde la puerta de la cocina. Sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad, como si reflejaran una luz que no estaba ahí. Debe estar en fase de crecimiento, bromeó Carlos, pero ambos sintieron un escalofrío. Poco después, comenzaron a notar que el cuerpo del perro se alargaba de manera antinatural. A veces, parecía más un perro salchicha que un shih tzu, con su cuerpo extendiéndose de manera grotesca mientras se arrastraba por el suelo. Sin embargo, lo que más les inquietaba era su comportamiento silencioso. El perro nunca ladraba, simplemente se limitaba a observarlos, con esos ojos brillantes que parecían penetrar sus almas. El perro comenzó a aparecer en lugares más inesperados. Lo veían asomarse desde la oscuridad de la cocina, cuando veían televisión, o desde el armario, cuando intentaban dormir. Siempre los observaba, sin hacer ruido, su presencia cada vez más inquietante. Una noche, Mariana bajó a la cocina en busca de algo de comer. Mientras abría la nevera, escuchó el sonido de patas en el suelo, como si el perro la estuviese siguiendo. Cerró la puerta y gritó para salir, pero lo que vio la dejó petrificada. El Shih Tzu corrió por la sala, erguido sobre dos patas como un humano. Sus movimientos eran rápidos y fluidos, casi antinaturales. Un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta mientras veía al perro desaparecer en la oscuridad. En la mañana siguiente, el perro había desaparecido. Mariana y Carlos lo buscaron por toda la casa, pero no encontraron ni rastros de él. Era como si nunca hubiese estado allí. A pesar de la extraña sensación de alivio, un temor profundo se instaló en sus corazones. Nunca supieron qué era realmente aquel ser que llevaron a su hogar, pero desde esa noche, ni Mariana ni Carlos volvieron a sentirse seguros en su propia casa. Julián, de 13 años, y su hermano menor Nico, de 6, esperaban ansiosamente en la sala a que su madre regresara del trabajo. Era una noche oscura y las horas pasaban sin señales de su llegada. Afuera, una tormenta comenzó a desatarse con furia inusitada. Los truenos resonaban en el cielo, iluminando la casa con destellos fugaces de luz. El viento aullaba alrededor de la casa y un trueno peculiarmente fuerte hizo que las luces parpadearan y luego se apagaran por completo, sumiendo la casa en la oscuridad. Julián sintió cómo su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma por su hermanito. «Voy a buscar una linterna», dijo, tomando a Nico de las manos para no dejarlo solo en la oscuridad. De repente, el teléfono sonó, su tono agudo cortando el silencio. Julián se apresuró a contestar y, esperando escuchar la voz tranquilizadora de su madre al otro lado de la línea, la escuchó, pero su voz sonaba entrecortada, distorsionada por la estática y el sonido de la lluvia. «Hay mucha lluvia, cariño, llego más tarde». Apenas pudo entender las palabras. Se concentró, tratando de descifrar lo que decía, pero entonces el ruido de la tormenta y trueno se desvanecieron, dejando un silencio inquietante. En ese momento, escuchó un susurro en el teléfono, tan claro como el agua: «No abras la puerta, no es mamá». Y luego, la línea se cortó abruptamente. El silencio se apoderó de la casa nuevamente. Julián trató de mantener la calma, pero el escalofrío en su nuca no desaparecía. Decidió que lo mejor sería quedarse en la sala con Nico y esperar que la luz volviese.
Se acurrucaron juntos en el sofá y aunque los truenos hacían temblar las paredes, el pequeño Nico parecía estar tranquilo mientras su hermano mayor lo protegía. Julián se despertó sobresaltado en medio de la noche. La tormenta continuaba, más violenta que antes, y el reloj marcaba las 2:30. Miró a su alrededor y notó que su madre aún no había llegado. Un sentimiento de inquietud comenzaba a crecer en su pecho. Se levantó con cuidado, tratando de no despertar a Nico, y se dirigió al baño. Mientras estaba allí, el sonido de golpes violentos en la puerta principal resonó por toda la casa, seguido por la voz de su madre. «Ábreme, cariño, ábreme por favor». Julián sintió como su corazón se detenía por un momento. Se acercó lentamente a la puerta, con la mano temblorosa extendida hacia el pomo. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, sintió una mano pequeña aferrarse a la suya. Era Nico, que lo miraba con ojos llenos de miedo. «No es mamá, no abras», dijo con voz temblorosa. Julián lo miró confundido, pero el pequeño insistió con una madurez inesperada para su edad. «Mamá tiene llaves, ella no tocaría». Julián retrocedió, su mente luchando por comprender la situación, mientras los golpes en la puerta se volvían cada vez más desesperados. Y entonces, de repente, el golpeteo cesó, dejando la casa en un silencio tan profundo como el abismo. Llenos de miedo, Julián y Nico se apresuraron a esconderse en el armario de su madre. Se acurrucaron juntos en la oscuridad, tratando de hacer el menor ruido posible. Afuera, los golpes en la ventana y puerta se volvieron tan violentos que parecía que el vidrio y la madera se romperían en cualquier momento. El corazón de Julián latía con fuerza y podía sentir el temblor de su hermanito a su lado. Ninguno de los dos se atrevía a moverse, conscientes de que cualquier sonido podría delatarlos. De repente, un crujido resonó por toda la casa y ambos supieron que la puerta principal había cedido. Escucharon algo pesado arrastrándose por el suelo y, para su horror, la voz de su madre comenzó a resonar por los pasillos. «Cariño, ¿dónde estás? Ábreme, cariño». Pero había algo extraño en esa voz. A medida que se acercaba, la voz de su madre se transformaba en algo monstruoso y gutural, una parodia macabra de lo que alguna vez fue un familiar. El sonido de los pasos pesados se detuvo justo fuera del armario. Julián contuvo la respiración, sintiendo cómo el terror se apoderaba de cada fibra de su ser. Podía oír el monstruo respirar pesadamente, como si olfateara el aire, tratando de detectar su presencia. Nico se aferraba a su hermano, susurrando apenas audiblemente: «No te muevas, no respires». Los segundos se convirtieron en minutos, eternos, mientras esa cosa rondaba fuera del armario. Los niños permanecieron en total silencio, temiendo que cualquier movimiento los delataría. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, los pasos comenzaron a alejarse y el sonido de algo pesado arrastrándose se desvaneció en la distancia. Pasó un rato antes de que los niños se atrevieran a moverse, permaneciendo en el armario, aterrorizados, hasta que escucharon el sonido del coche de su madre llegando a casa. La luz volvió de repente, inundando la casa de normalidad. Oyeron la puerta abrirse nuevamente, esta vez con un clic familiar, y la voz de su madre, alegre y despreocupada, llamándolos desde la entrada: «Chicos, estoy en casa y traje pizza». Julián y Nico salieron lentamente del armario, todavía temblando. Cuando se acercaron a su madre, Nico
Con una madurez que sorprendió a su hermano mayor, le susurró: no le digas nada, Julián, no lo entendería. Julián miró a su hermanito, asombrado por su calma y sensatez. A pesar de tener solo 6 años, Nico parecía entender algo que él no podía explicar. El mayor asintió, incapaz de sacudirse el miedo que aún lo envolvía. La madre de los niños los abrazó, contenta de estar en casa y ajena al horror que acababa de pasar. Mientras comían pizza, Julián no pudo evitar mirar a su hermano con una mezcla de sorpresa y temor. ¿Cómo podía ser tan maduro, tan consciente a su corta edad? ¿Y qué era aquella cosa que había intentado engañarnos? Las preguntas quedaron sin respuesta, pero una cosa era segura: aquella noche algo había cambiado para siempre en sus vidas. John era un estudiante universitario sumamente dedicado. Pasaba horas encerrado en su habitación, rodeado de libros, siempre preparándose para los exámenes y proyectos que parecían nunca acabar. Una noche, sintiéndose abrumado y agotado, decidió que necesitaba un respiro. Salió a caminar por las calles desiertas, buscando despejar su mente. Terminó en un pequeño parque, donde el silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido ocasional del viento. Mientras caminaba, vio a un mimo solitario en una esquina, iluminado débilmente por la luz de una farola. El mimo realizaba sus gestos con una precisión inquietante, sus movimientos suaves y casi hipnóticos. Al principio, John no le prestó mucha atención, pensando que solo era un artista callejero más. Pero a medida que continuaba su paseo, se dio cuenta de que el mimo lo seguía. Pensando que tal vez solo quería dinero, John sacó unas monedas de su bolsillo y se las ofreció. Sin embargo, el mimo hizo un gesto de tristeza, rechazando las monedas con una expresión que parecía cada vez más desesperada que triste. Intrigado, pero también incómodo, John trató de evitarlo, acelerando el paso y tomando diferentes caminos. Sin embargo, sin darse cuenta, se encontró caminando por calles que no reconocía, cada vez más lejos de su casa. Miró hacia atrás y ahí estaba el mimo, siguiéndolo, sus pasos sincronizados con los suyos, pero en completo silencio. John comenzó a caminar más rápido, pero el mimo siempre estaba justo detrás de él, como si no pudiese escapar de esa presencia silenciosa. Finalmente, decidió subirse a un autobús, esperando perderlo de vista. Cuando el autobús arrancó y no vio el mimo subir, John suspiró aliviado, pensando que finalmente se había liberado de él. Pero al mirar por la ventana, vio el reflejo del mimo, mirándolo fijamente desde el asiento contrario a él. Un escalofrío recorrió su espalda, y cuando el autobús se detuvo, John se bajó antes de su parada, sin importarle que aún quedara un largo camino hasta su casa. Comenzó a correr, su corazón latiendo frenéticamente, mientras escuchaba los pasos rápidos y ligeros del mimo detrás de él. Desesperado, John entró en una tienda cercana, jadeando mientras se dirigía al cajero. «Alguien me está siguiendo», exclamó, su voz temblando de miedo. El cajero lo miró con incredulidad, pero cuando John señaló hacia la ventana, gritando que el mimo estaba allí, el cajero se quedó atónito. No había nadie allá afuera.
No hay nadie ahí, amigo, dijo el cajero, con una mezcla de preocupación y desconcierto. Debes estar imaginando cosas. John no esperó escuchar más. Corrió hacia su departamento, subiendo las escaleras de dos en dos hasta llegar a su puerta. Entró rápidamente y cerró con fuerza, asegurándose de echar todos los cerrojos. El miedo aún lo consumía mientras trataba de calmarse, convencido de que finalmente estaba a salvo. Sin embargo, cuando miró hacia la puerta, vio cómo la perilla comenzaba a girar violentamente. El sonido del metal retumbaba en el silencio del apartamento. Retrocedió lentamente, con el corazón en la garganta, hasta que su espalda chocó contra algo. Volteó, y allí estaba el mimo, sonriéndole con esa expresión escalofriante. John sintió como el terror se apoderaba de él por completo. Y después de esa noche, nunca nadie volvió a saber de John. Nadie te puede salvar. David era un fotógrafo de naturaleza, apasionado por capturar la belleza salvaje en su estado más puro. Su cámara había inmortalizado desde las majestuosas aves en pleno vuelo hasta los misteriosos movimientos de los depredadores en la oscuridad de la noche. Un día, decidió adentrarse a un bosque remoto para fotografiar una manada de ciervos que migraba por la zona, atraído por la promesa de imágenes únicas y llenas de vida. El aire era fresco y el cielo despejado cuando David emprendió su camino hacia el punto de fotografía que había elegido previamente. Mientras caminaba por el sendero, notó algo inusual. A un lado del camino, vio los cuerpos aplastados de pequeños animales, ardillas, conejos y otras criaturas del bosque, todos aplanados como si una aplanadora los hubiese arrollado. La escena lo perturbó, pero lo atribuyó a algún accidente extraño, quizás a un fenómeno natural que no comprendía del todo. A medida que avanzaba más en lo profundo en el bosque, encontró un jabalí muerto a medio devorar. Su piel estaba desgarrada y sus entrañas esparcidas, lo que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Inmediatamente pensó en las posibilidades de que un oso pudiera estar acechando la zona, ya que esa era la única explicación lógica para un ataque tan brutal. Sin embargo, cuando consultó al guardabosques local, este lo tranquilizó, asegurándole que no había osos en esa área, solo ciervos, dijo con un tono seguro, lo cual dejó a David inquieto. Con una sensación de desconcierto, David decidió continuar, tratando de calmar sus pensamientos con la idea de que el jabalí podía haber muerto por causas naturales y que algún otro animal carroñero había aprovechado la oportunidad. Finalmente, llegó al claro del bosque donde planeaba instalar su equipo. Unos cuantos ciervos estaban allí, pastando tranquilamente. Cuando David comenzó a preparar su cámara, notó que algunos de los ciervos lo observaban con curiosidad desde la distancia. Era normal que los animales mostraran cierto interés en la presencia humana, por lo que no le dio mayor importancia. Pasaron algunas horas mientras David ajustaba su cámara y tomaba algunas fotos. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a descender, notó algo extraño en el comportamiento de los ciervos. Aunque se mantenía a distancia, sus miradas eran persistentes, fijas en él, como si lo estuviesen evaluando.
La sensación de ser observado constantemente empezó a incomodarlo, pero decidió ignorar el malestar y concentrarse en su trabajo. David, aún intrigado por el comportamiento de los ciervos, decidió seguir a uno de ellos. Cuando comenzaron a alejarse del claro, sigilosamente lo siguió hasta un lago escondido entre los árboles. Allí, lo que vio lo dejó paralizado. Un enorme ciervo estaba devorando un jabalí, desgarrando la carne con sus mandíbulas, en un acto grotesco que desafiaba toda lógica. La visión era tan irreal que David se preguntó si estaba teniendo una alucinación. Aún así, su instinto de fotógrafo lo impulsó a capturar la escena. Levantó la cámara con manos temblorosas y tomó una fotografía, pero al clic de la cámara, un sonido que siempre había sido insignificante para él resonó como un disparo en el silencio del bosque. Inmediatamente, la manada de ciervos que rodeaba al gran ciervo carnívoro levantó la cabeza al unísono y fijo de sus ojos en David. Sus miradas eran penetrantes, casi humanas en su intensidad. El miedo recorrió el cuerpo de David y en ese instante supo que debía retirarse. Comenzó a retroceder lentamente, cuidando de no hacer movimientos bruscos. Los ciervos no lo siguieron, pero no dejaron de observarlo con esas miradas inquebrantables. Cuando llegó de nuevo a su campamento, su mente seguía luchando por procesar lo que había presenciado. Decidió que lo mejor sería abandonar el bosque al día siguiente, sintiendo que algo muy extraño y peligroso ocurría en ese lugar. Esa noche, mientras intentaba dormir, los ruidos en el bosque comenzaron a intensificarse. Escuchó ramas rompiéndose a su alrededor, como si algo grande se moviera entre los árboles. Su corazón comenzó a latir con fuerza, mientras el miedo se apoderaba de él. Tomó su cámara y, utilizando el flash, trató de iluminar el exterior. A través del destello, vio que la manada de ciervos lo rodeaba, sus ojos reflejando la luz, observándolo con esa mirada fija que ya conocía. David retrocedió hacia su tienda de campaña, temblando. Desde dentro, vio la sombra de los ciervos proyectándose en la tela, danzando al ritmo de sus movimientos. Por un momento, vio claramente la sombra de un ciervo caminando a dos patas alrededor de su tienda, una imagen que lo llenó de un terror primitivo. El agotamiento finalmente lo venció, y sin darse cuenta, se quedó dormido en medio de la pesadilla que lo rodeaba. A la mañana siguiente, David se despertó con la sensación de que todo había sido un mal sueño, pero cuando miró la cámara, las imágenes del gran ciervo devorando el jabalí le confirmaron lo que había visto era real. Con un nudo en el estómago, abrió lentamente la puerta de su tienda de campaña, esperando lo peor. Afuera, la manada de ciervos estaba allí, de pie y en silencio, mirándolo fijamente. No se movieron ni un centímetro, solo lo observaban con esa misma mirada inquebrantable. David sintió que algo terrible estaba por suceder, pero antes de que pudiera reaccionar, todo se desvaneció. Después de esa mañana, nadie volvió a saber de David. Su campamento fue encontrado días después, completamente vacío. Lo único que quedaba era su cámara, con las últimas imágenes de la manada de ciervo mirándolo fijamente, como si esperaran pacientemente a que él regresara. Gracias por acompañarme en este recorrido por 5 historias de terror sobrenaturales. Espero que hayas disfrutado y encontrado algo que te haga cuestionar lo desconocido. Si tienes una historia paranormal o un misterio que quieras compartir, envíalo
a relatosdelarcanista@gmail.com. Estoy deseando leer tus relatos y quién sabe, quizás tu historia sea la próxima en aparecer en el canal. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like al video y dejar tus comentarios. ¿Qué tema te gustaría que exploremos en los próximos videos? Tu opinión es muy importante para mí. Hasta la próxima. Se despide tu guía, el arcanista.